Hola, nosotros somos del grupo 322 y vamos a presentar sobre los niveles de estructuración de las proteínas. El equipo está conformado por Ana Paula Barrera, Lorena Hernández, Janet Montaño, Brisa del Mar Muñoz, Zenio Campo y Rodrigo Santos. Primero que nada, vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre qué son las proteínas. Bueno, pues las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas de pequeños bloques llamados aminoácidos, los cuales están compuestos por átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y sulfuro, y se van a encontrar unidos por lo que son los enlaces peptídicos. ¿En dónde podemos encontrar las proteínas? Pues unos de varios ejemplos son la queratina que encontramos en las uñas, elastina que encontramos en los ligamentos y el colágeno que encontramos en los tendones. Las principales funciones de las proteínas son estructurales, que quiere decir que son fundamental para la formación de estructuras celulares, reguladoras, enzimáticas, las que se encargan de realizar reacciones químicas en las células, de defensa, de reserva y transportadoras. ¿Qué tipos de proteínas vamos a tener? Vamos a tener dos tipos, las holoproteínas y las heteroproteínas. Las holoproteínas son proteínas formadas únicamente por aminoácidos y se van a subdividir en dos, globulares y fibrosas. En el caso de las globulares, su forma va a ser esférica y en las fibrosas va a ser más alargada. En las heteroproteínas consisten en proteínas formadas por más que solo aminoácidos. Quiere decir que va a tener un grupo proteico y un grupo protético. Estas se van a subdividir en glucoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas y cromoproteínas. Cada nombre de estas va a variar debido a la presencia de una molécula adicional que va a estar unida a la cadena de aminoácidos. Ahora, la estructura de las proteínas se va a dividir en 4 niveles: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La estructura primaria es una secuencia lineal de aminoácidos en cadena polipeptídica de una proteína. Es la secuencia de aminoácidos de la proteína que nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de la proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. Es el primer nivel, puesto que en este punto se considera la proteína como una cadena de aminoácidos sin que ésta se vaya plegado de ninguna forma. Una cadena de aminoácidos no se mantendrá en una forma lineal, sino que comenzará a plegarse tan pronto se vaya formando. Aunque solo hay 20 aminoácidos distintos que constituyen los péptidos, como pueden tener cientos o miles de aminoácidos, la variedad de secuencias peptídicas es prácticamente ilimitada. La secuencia de una proteína se determina con el ADN del gen que la codifica, o que codifica una parte en el caso de la proteína con varias subunidades. Un cambio en la secuencia de ADN del gen puede modificar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Incluso, cambiar tan solo un aminoácido a la secuencia de una proteína puede afectar la estructura y la función generales de la misma. Conocer la estructura primaria de una proteína no solo es importante para entender su función, ya que esta depende de la secuencia de aminoácidos y de la forma que adopte, sino también en el estudio de enfermedades genéticas, ya que es posible que el origen de una enfermedad genética radique en una secuencia normal. Esta anomalía, si es severa, podría resultar en que la función de la proteína no se ejecute de manera adecuada o, incluso, en que no se ejecute en lo absoluto. La función de una proteína va a depender de su secuencia y de la forma en la que está. Su importancia deriva a que es de la base de la composición de las otras estructuras proteicas. La estructura secundaria corresponde al arreglo común de los aminoácidos, o sea, la estructura tridimensional de una o más cadenas de aminoácidos. Se debe a la capacidad de rotación de los enlaces que forman al carbono alfa y a los radicales de los aminoácidos que hacen que el polipéptido adquiera una disposición espacial estable. La estructura secundaria de la cadena polipeptídica depende de los aminoácidos que la conforman. Es el mayor nivel estructural que alcanzan las proteínas fibrosas. Se conocen 3 tipos de estructura, la primera es alfa-hélice. Se forma al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí mismo de forma dextrogira. Este tipo de estructura es típico de proteínas que poseen elevado número de aminoácidos con radicales grandes o hidrofilos.
La estructura se estabiliza gracias a la gran cantidad de enlaces por puentes de hidrógeno que se establecen en el NH de un aminoácido y en el CO del cuarto aminoácido que le sigue en la espiral. En la alfa hélice los oxígenos de los grupos carboxilo quedan orientados en el mismo sentido y los hidrógenos de todos los grupos aminos quedan orientados justo en el sentido contrario, mientras que los radicales de los aminoácidos quedan dirigidos hacia el exterior de la alfa hélice. Las cadenas laterales de los aminoácidos no intervienen en los enlaces, por lo que las proteínas con estructuras primarias muy diferentes pueden presentar la misma estructura secundaria. De ahí tenemos la conformación B o lámina plegada. En las proteínas de la conformación o lámina plegada con las que se da en la alfa-queratina, presentadas en uñas, pelos y plumas, es una estructura en forma de zigzag formada por la rigidez del enlace peptídico y la apolaridad de los radicales de los aminoácidos que componen la molécula. Varias cadenas se disponen en paralelo formando una lámina plegada. Se estabiliza creando puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilos y amino de las cadenas paralelas. No existen enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos próximos de la cadena polipeptídica. La lámina beta determina una estructura más ordenada o compacta de la cadena polipeptídica que la alfa hélice debido a su forma laminar. De ahí tenemos la triple hélice de colágeno. Es la estructura secundaria que presenta el colágeno que forma parte de los tendones y los tejidos conectivos. Se trata de una estructura particularmente rígida. El colágeno posee una disposición en hélice especial, algo más alargada que la alfa hélice, debido a la abundancia de glicina, prolina e hidroxiprolina. Estos aminoácidos poseen una estructura que dificulta mucho la formación de enlaces de hidrógeno, por lo que no se forma una alfa hélice sino una hélice levogira, algo más estirada que la alfa hélice, teniendo únicamente 3 aminos por vuelta. Ahora, continuando con la secuencia de estructura proteica, encontramos la estructura terciaria. La principal característica que se encuentra en este nivel de información estructural es que aquí una cadena polipeptídica se definirá en ahora 3 dimensiones, es decir, tendrá una disposición tridimensional de todos los átomos que conforman la proteína. Asimismo, la estructura tridimensional condiciona la función de la proteína, por lo que es la responsable directa de sus propiedades biológicas. Y con ayuda de segmentos estructuralmente independientes llamados dominios, es que posee funciones específicas. También es importante destacar que para las proteínas que constan de una sola cadena polipeptídica, la estructura terciaria será la máxima información estructural a la que se pueden aspirar a tener. Ahora, rápidamente como introducción, se distinguen 2 tipos de estructura terciaria. Está la de tipo fibroso y de tipo globular, y los rasgos que cada tipo tienen las mencionaremos resumidamente. En el caso de la estructura terciaria de tipo fibroso, encontramos que una de las dimensiones es mucho mayor que las otras 2 y que además los elementos que posea de la estructura secundaria mantendrán su orden y no sufrirán grandes modificaciones. Algunos de los ejemplos más comunes son el colágeno, la queratina de cabello o la fibroína de la seda. Luego tenemos al tipo globular. Aquí no habrá distinción entre una dimensión y otra. Su forma tienden a ser esféricas y tendrán regiones con la estructura indefinida, es decir, al azar. Por último, existen también interacciones y fuerzas que son encargados de mantener la estructura terciaria en orden. Se pueden encontrar en enlaces covalentes y en enlaces no covalentes. En el caso de los enlaces no covalentes, tenemos a las interacciones hidrófobas, en donde las moléculas de agua muy ordenadas en cubiertas de solvatación se liberan del interior aumentando la entropía de las moléculas de agua. En el caso de las interacciones electrostáticas, en donde los puentes salinos representarán el tipo más fuerte que se producen entre los grupos iónicos de carga opuesta en las proteínas, solo serán significativos en las regiones donde está excluida el agua. También tenemos los enlaces de hidrógeno, que formarán un número significativo en el interior y superficie de la proteína. Y para finalizar, en el caso de los enlaces covalentes, podemos encontrar que los enlaces más destacados en la estructura terciaria de este tipo son los puentes de disulfuro, encontrados en muchas proteínas extracelulares. A continuación,
vamos a presentar la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es la estructura que adoptan las proteínas que constan de más de una cadena polipeptídica. Cada cadena puede actuar como un monómero, es decir, como una subunidad que se repite varias veces, de manera que la proteína puede considerarse un oligómero o compuesto formado por la unión de varias subunidades. Cada una de estas cadenas se denomina subunidad. Este tipo de estructura referencia a estas subunidades y la naturaleza de sus interacciones. Dependiendo el número de subunidades que conforme a X proteína, esta se subclasificará como dímero, trímero, tetrámero, polímero, etc. La hemoglobina humana es un claro ejemplo de este tipo de estructura. Cuenta con 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Podemos visualizarlas de mejor manera en la imagen. Esto nos da a entender que la hemoglobina es un tetrámero alfa 2, beta 2. A manera de resumen, las proteínas son los componentes más abundantes desempeñando protagonismo en casi todos los procesos biológicos. En su constitución participan el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en su gran mayoría se encuentra el azufre. Sus unidades estructurales son los aminoácidos, que poseen un carboxilo y un amino unidos a un carbono alfa. Por hidrólisis de proteínas se obtienen hasta 20 especies de aminoácidos, los cuales se clasifican de acuerdo con su cadena de carbonos en alifáticos neutros de cadena polar, alifáticos neutros de cadena polar no ionizable, aromáticos neutros con azufre, ácidos dicarboxílicos y básicos, los cuales se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Los péptidos son polímeros que poseen propiedades ácido-base, similares a la de los aminoácidos. Muchos de los péptidos desempeñan importantes funciones. Su masa molecular es menor a 6 daltons. De lo contrario, si una molécula excede dicha masa, son considerados proteínas. Existen 2 tipos de proteínas, las simples o holoproteínas formadas por aminoácidos como la globina, y las conjugadas o heteroproteínas constituidas por una proteína simple y una porción no proteica como la hemoglobina. Por su estructura, las proteínas se caracterizan en estructura primaria, una secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica, una estructura secundaria donde los grupos unidos a los carbono alfa adoptan distintas posiciones en el espacio, originando diferentes distribuciones espaciales de los elementos. Una estructura terciaria con forma tridimensional que se dividen en globulares y fibrosas. Y en una estructura cuaternaria, formada por varias subunidades.